Les doy la bienvenida a la clase, fase 3, fase distinta, así que espero que nos salga todo súper bien. Las tareas y las clases están planificadas de otra manera, entonces al final de la clase yo les voy a explicar cómo vamos a hacer las tareas y todo lo demás, pero me interesa también conocer su opinión, si les parece, si no, si podemos hacer algún cambio, yo estoy dispuesta a eso. Eh, bueno, la unidad en la que estamos habla sobre historia reciente latinoamericana, pero tenemos que volver un poquito atrás para reforzar algunos conocimientos que son prioritarios para el Mineduc. Y por lo mismo, el tema de la clase hoy es la identidad latinoamericana. Yo sé que ya hemos recontra tratado el tema de la identidad latinoamericana y que ya todos tenemos como una noción, al menos, de lo que es Latinoamérica, pero ahora, por lo mismo, el objetivo de aprendizaje de nuestra clase es comprender cómo se construye el concepto de América Latina, pero ya como deconstruyendo un poco lo que conocemos por América Latina. Entonces probablemente hay algunas cosas que yo diga así como, ¿se acuerdan que yo les dije esto? Ahora no. Como que hay como que desglosarlo un poquito. Por lo mismo, nuestro concepto, como les decía, o sea, nuestra clase es sobre América Latina y sobre las identidades que se han trabajado en torno a lo que es lo latinoamericano. Por lo tanto, primera pestañita que me interesa, no me funcionó una ruletita que había hecho, no me funcionó, me rendí, así que lo voy a hacer así. El Benja, que es el único que tiene la cámara activada y lo veo riéndose. Benja, para ti, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿qué podríamos entender por Latinoamérica? Tírate una idea. Un conjunto de países en un continente. Excelente. Conjunto de países de un continente. ¿Cómo se llama ese continente? América Latina. América, pues. No. América. Listo. Buena idea. Fernando, tírate otra idea. ¿Qué es para ti América Latina? ¿Qué entiendes tú por América Latina? Mm, Este, como, es como, no sé, como una pequeña división de un continente con su cultura propia. O Excelente. sea, sí, podría decirse que sí. Ya que como que sea, es como somos un conjunto de muchos países que hablan el mismo idioma, entonces hay como una combinación de cultura aparte, pero a la vez cada país conserva su cultura propia, pues. Tenemos como una cultura en común igual. Pese a que somos distintos, pero tenemos como algo en común. Exacto. Súper bien. ¿A qué le pago una chiquilla? Le vamos a preguntar. A la Connie Bravo. Connie, para ti, ¿qué ideas o qué conceptos tú lo relacionas con América Latina? No sé. Piensa, piensa. Ya dijeron los chiquillos que es la parte de un continente, dijeron que tiene como una cultura propia. Acuérdate del video, por ejemplo, que vimos de Calle 13. ¿Qué cosas habían en ese video que se llama Latinoamérica, precisamente? Como costumbre, como las cosas que hacen. Súper. Oye, no estoy escribiendo. Tenemos costumbres en común, ¿cierto? Ese es otro elemento importante. Entonces, ya para ir cerrando con eso, sabemos, ¿cierto?, que América Latina es la parte de abajito de un continente que se llama América, como bien dijo el Benja. Fernando que dijo que también tiene relación con que somos un conjunto de países, pero que tenemos una cultura propia, que eso también es muy interesante y es lo que vamos a abordar más hoy. Y la Connie decía que también tenemos costumbres en común. Entonces todo eso me da cuenta de que si bien somos países distintos, tenemos algo en común que se llama identidad. Entonces, ¿cómo se describe América Latina en el tiempo? Y de hecho yo creo que para cualquiera que ve una película de Netflix o alguna película gringa, siempre América Latina se asocia como que todos somos mexicanos, todos tenemos bigote, o todos somos así como morenos y andamos como bailando, no sé, una ranchera. Es como esa la proyección de América Latina, ¿cierto? Por lo mismo puse esa cita ahí de Gabriel García Márquez, que muy bien lo dice, somos hombres con bigotes, con guitarra y un revólver. Esa es como la identidad que se proyecta hacia afuera sobre América Latina.
Sin embargo, lo que queremos hacer hoy en la clase es como desglosar o identificar por qué nos vemos así, o por qué nos ven así, desde cuándo se construyó esa idea de lo latinoamericano. Entonces, partiendo, ¿cierto? Tenemos que entender que una vez que se encuentra Cristóbal Colón con América Latina, descubrimiento, adiós, olvidémonos de esa idea, jamás lo descubrió, y estaba hace rato. Pero cuando se encuentra con América Latina, ¿cierto? Años después se crea el primer mapa mundi, y esa cosita extraña, guateada, rara, esa es América. O sea, por lo tanto, ese espacio extraño es América Latina para el mundo, para los europeos, en 1507. Obviamente este mapa está muy distinto de lo que conocemos como el mapa hoy, ¿cierto? De hecho, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo miro este mapa, si alguien ha visto Dark me va a entender, pero yo veo, me imagino esto como el comienzo de Dark, así como que es una cosa media extraña. Está muy alterado este mapa. Y es probablemente porque como se conocía hace tan poquito América, que no se sabía todavía, o no se tenían nociones de cómo era geográficamente todavía. Entonces, ya en 1561 hay mayor conocimiento, pensemos que ya llevan prácticamente 70 años desde el encuentro de América, pero igual es una imagen súper distorsionada de la realidad. Pensemos que eso que está ahí como naranjo, rojito, es América Latina. Supuestamente eso era América Latina, y esa cosita verde es el conito, ¿cierto?, que está Panamá, México y todo Centroamérica. De hecho, Cuba, que es una isla muy pequeña y que no suele apreciarse a simple vista en el mapa actual, aquí aparece, ¿cierto?, como una isla bien grande, amarillita, y en América del Norte, que es toda la parte de arriba, ¿cierto?, amarilla y naranja, es súper distinta. O sea, es un mapa que, si bien tiene más similitudes con lo que conocemos actualmente, es distinto. De hecho, a mí algo que me llama mucho la atención es que aquí en la parte de arriba se cree que está India. O sea, estaban muy perdidos todavía. Todavía estábamos como muy poco avanzados en el tema geográfico. Sin embargo, ya en 1690, el conocimiento y las exploraciones que se habían hecho de América eran muchas más. Y eso obviamente les permitió ir perfeccionando el mapa y de hecho ir dándole relieve al mapa. De hecho, nos vamos a dar cuenta que más adelante la cordillera de los Andes va a marcar harto el tema del mapa latinoamericano. Y aquí ya América Latina, ¿cierto?, comienza a tener la forma por la cual conocemos, que es como esta especie de conito, ¿cierto? Sin embargo, ¿a quién le vamos a preguntar? Al Eilish le vamos a preguntar. ¿Por qué tú crees, Eilish? No sé si es Eilish o Eilish, no sé, perdón. ¿Por qué tú crees que aquí todavía no aparece como esa puntita que tiene América Latina? ¿Qué habrá habido ahí en ese tiempo, en esa colita latinoamericana? ¿Qué hay ahí actualmente? ¿Qué le falta a este mapa? Ahí no sé, ahí no estaba lo que es la Antártida, Ya, ¿no? pero, o sea, la Antártica está un poco más abajo, no se alcanza a ver, pero pensemos que este conito, ¿cierto?, en la realidad tiene como una puntita más para abajo, no es tan redondeado, ¿cierto? Ujú. ¿Qué hay ahí actualmente? ¿Qué país es ese que llega hasta el final, final, final? Oye, Chile, Chile, ¿sí? exactamente. ¿Y qué pueblos originarios, si es que lo sabes, estaban en esa parte de Chile en ese tiempo, que eran muy resistentes, No, no me acuerdo, eso sí no me acuerdo. ¿no? ¿Alguien se acuerda qué pueblo que hasta ahora sigue siendo muy resistente? Profe, Los mapuches, Los tampoco. mapuches, y más abajo estaban los Selknam, Los Selknam, o sí. Onas, ¿cierto? Entonces, esa parte, esa colita de Latinoamérica no aparece porque los pueblos que estaban viviendo ahí eran tan resistentes que no dejaban pasar, ¿cierto?, a la gente que iba como construyendo este mapa para allá. Entonces, esa parte, esa colita que les digo, no se contemplaba porque no la conocían la gente que estaba haciendo estos mapas. Era como un territorio inexplorado, súper misterioso porque había una gente súper salvaje, ¿cierto?, habitándola. Eh, Perdón.
Pero ya en el siglo XIX, ¿cierto? Para 1800, los países se comienzan a independizar, ya no somos colonias de coronas europeas, sino que somos países independientes, y ahí sí el mapa se perfecciona. De hecho, ahí yo creo que queda súper evidente la división entre países, ¿cierto? Hay como una división bien definida, o mucho más clara. Ese mapa, por ejemplo, de 1826, nos muestra que Chile era de otro tamaño al como lo conocemos, ¿cierto? Eh, esa parte rojita, ¿cierto? Era otro país que tenía acceso al mar, luego nosotros nos fuimos a guerra, luego nosotros por aquí hicimos un tratado y nuestro territorio se modificó nuevamente. Entonces, el mapa latinoamericano se ha ido modificando con el tiempo, pero así mucho. Y es muy probable que de aquí en adelante otro cambio haya. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Entonces, mis chiquillos y chiquillas, lo primero que tenemos que entender, y lo primero que me importa que quede muy claro, es que América Latina o la geografía latinoamericana está construida por europeos. Y por lo tanto, como está construida desde afuera, ¿cierto? Somos minimizados o somos como inferiores ante los ojos de los colonizadores, ¿cierto? Cuando hablamos de colonizadores nos estamos refiriendo, en nuestro caso particular, a los españoles, ¿cierto? Pero también pensemos que los encargados de construir los mapas eran europeos en general, y eran europeos muy poderosos que tenían reinos muy poderosos, por lo tanto las colonias que ellos iban conquistando eran considerados territorios muy inferiores. Y por lo tanto América Latina hasta la actualidad se considera un continente o una región muy inferior. Y es por eso, porque estamos acostumbrados o como que nuestra identidad geográfica, por decirlo así, está creada por una relación de poder, en donde nosotros somos inferiores y quienes construyeron el mapa son superiores a nosotros. Entonces nos vemos distintos, por decirlo así. Y nuestra identidad cultural, por lo mismo, ¿cierto? Se construye desde esta misma noción de que nosotros estamos abajo en el mapa. De hecho, se dice que como de Chile, que Chile es el país más al sur del mundo, como que es la colita del mundo. Y eso es porque tenemos este sentimiento muy arraigado de ser inferiores. De hecho, ese GIF que está ahí en el PPT muestra el tamaño real de los países si el mapa los mostrara en el tamaño que correspondiera. Si ahora, por ejemplo, lo estamos viendo como lo conocemos el mapa, y eso es porque todos los países o las potencias más grandes se dibujaron más grandes en el mapa, porque mientras más grandes fueran, más poder tenían, o como más superioridad o respeto se imponía. Y por lo mismo, yo creo que ahí en el GIF queda súper evidente, por ejemplo, Rusia, que en realidad es mucho más chiquitito de lo que imaginamos, aparece como una cuestión así gigante, que ocupa como casi un tercio del mapa. Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, son países que en realidad son súper pequeños y nosotros por como los conocemos pareciera que ocuparan como la mitad del mapa de América, ¿cierto? Y eso también tiene relación con su ego, ¿cierto? Con esta idea de que ellos son colonos, de que ellos nos conquistaron. En cambio, América Latina, ¿cierto? Somos un país chiquitito, o sea, una región chiquitita, no tenemos mayores modificaciones en cuanto a tamaño, somos la parte de abajo del continente americano, o sea, tenemos esa noción de inferioridad, como les decía. Entonces, por lo mismo, un autor que se llama Joaquín Torres García, que es un autor uruguayo, nos enseña o nos motiva, en cierto sentido, a romper con esta idea de que somos inferiores. Y lo que nos dice es que hay que hacer una América invertida, en donde la parte sur de América sea el norte, porque esta idea de que el norte es como el destino, ¿cierto? Como es hacia dónde yo quiero ir. Entonces lo que nos está diciendo acá el autor es, dejemos de creernos el rollo de que nosotros somos inferiores, de que América del Norte, o en este caso Estados Unidos, Canadá, Alaska, ¿cierto? Son países superiores a nosotros, y démonos, como creámonos el cuento y digamos, no, pues yo soy mi propio norte, yo no voy a seguir como estas ideas culturales del resto, sino que yo voy por encima. O sea, es como la idea de dar vuelta al mapa. Y por eso este dibujo, ¿cierto?, en donde América Latina sale al revés a como lo conocemos. Este conito pasa a ser como un conito invertido.
Ahora, en cuanto a la cultura latinoamericana, también es muy interesante entender que nuestra cultura latinoamericana nace desde una invención. De hecho, las crónicas de Colón, cuando hace sus primeros viajes a América, luego de que la descubre, es súper interesante porque dice que de hecho en el camino a América se encontró con sirenas, pero que eran mucho más feas de lo que él imaginaba. Y muy probablemente este caballero con que lo que se haya encontrado en realidad haya sido lobos marinos, ballenas, no sabemos, o sea, como que no era lo que él creía, ¿cierto? Y además, una vez que llega y se encuentra con esta gente que vive en América Latina, se da cuenta de primero, que es gente que anda desnuda, que eso ya era raro para un europeo, que era gente morena, que eso igual era muy extraño, porque pensemos que en general los europeos eran muy blancos, ¿cierto? Era gente morena, de hecho había gente negra también, era raro. Y además, era gente que tenía como parte de sus creencias hacer ritos que incluían sacrificar personas, hacer cosas con sangre, o no sé, como ese tipo de cosas media como rara o distorsionada, o satánica incluso, para un continente que era muy católico, era extraño. Entonces la identidad cultural de América Latina se construye desde esa idea, de que somos como medios bestias para sus cosas, de que matamos gente, que sacrificamos gente, de que tenemos un sistema de creencia distinto, de que de repente la gente veneraba a la luna, al sol, eso era extraño para los europeos. Entonces nuestra identidad cultural tiene esa base, po. Se mira desde ese lado, de que era como una cultura inferior, como que no tenía conocimiento. En cambio nosotros ahora sabemos, ¿cierto?, que el conocimiento que tenían los latinoamericanos en ese tiempo era mucho, solo que era muy distinto al que nos imponían los europeos. Entonces, eso es como el primer punto en cuanto a la identidad cultural de América Latina. Espérenme un poquito, perdón. Cristian. Entonces, elementos culturales de la identidad latinoamericana es que son vistas desde Europa. Desde ahí parte nuestra identidad. Y como son vistas desde Europa, tienen esta idea de que es inferior, de que es poco inteligente, por decirlo así, de que es medio salvaje. ¿Perdón? De que le falta como un poco esta idea como de la civilización, ¿cierto? O sea, eso es lo primero. Y otros elementos que van a tener relación con la identidad latinoamericana también, es que antes de ser Latinoamérica, ¿cierto?, éramos Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque se definió a toda la región que estuviera conquistada o colonizada por España, y que tenía como elemento común que hablaba el español. O sea, toda la región que ahí aparece en verde era Hispanoamérica, ¿cierto? La zona, por ejemplo, de Brasil, Surinam, que están en gris, no se podrían considerar Hispanoamérica porque ellos fueron conquistados por el Imperio de Portugal, ¿cierto? No hablaban español. O sea, Hispanoamérica era como limitado solamente para esos países que están en verdecito, ¿cierto? Y que hablaban el español. Luego, para ampliar el concepto y el tema de la identidad, se dieron cuenta de que igual, por ejemplo, los chilenos y los brasileños tenían muchas similitudes y no se estaban considerando. Entonces dijeron, bueno, cambiemos el tema de lo hispanoamericano y cambiémoslo a lo iberoamericano, que quiere decir que son todos los países que hayan sido conquistados por imperios europeos. Entonces, en ese caso, ya podríamos incluir a Brasil, por ejemplo. Entonces, pasamos de considerar lo hispanoamericano, lo que estaba conquistado solo por España, a lo iberoamericano, que era lo conquistado por Europa. Entonces ahí como que el mapa se agranda un poquito. Hasta que finalmente, ya en el siglo XIX, pensadores franceses dijeron, bueno, a ver, tal como lo dijeron ustedes al principio de la clase, si bien son países distintos, tienen costumbres distintas y todo lo demás, pero hay elementos que son muy similares entre ellos. Hay una identidad de por medio. Y lo que primero tenemos en común es que todas las lenguas que se hablan en este territorio tienen origen en el latín. Por lo tanto, se les ocurrió la idea de crear América Latina. Por lo mismo,
todos los países que ahora aparecían en verde, ¿cierto?, pasaban a ser países latinoamericanos, porque todos tenían como una lengua, ¿cierto?, que había nacido desde el latín. Simplemente por eso era. Entonces, ¿se acuerdan hace algunas clases atrás que yo les explicaba que América Latina oficialmente está compuesto solo por 20 países? Borremos esa idea. Lo latinoamericano, perdón, ahora va a representar todo país, ¿cierto? Sea colonia, república o lo que sea, ¿cierto? Va a pasar a ser todo lo que tenga origen en el latín y que esté desde México hacia abajo. O sea, todo ese territorio es latinoamericano, ¿ya? Como para que vayamos entendiendo las nociones. Por lo tanto, y ya para ir cerrando en torno a esto, cuando yo les decía el tema de invertir el mapa, que nos decía el autor anterior, tiene relación con cuestionarnos nuestra identidad. Porque ya nosotros en las clases anteriores y en las guías hemos visto lo positivo. De hecho, yo en las 2 guías anteriores les pregunté como, ¿por qué es tan bueno como tener diversidad cultural? Ahí estamos viendo elementos súper positivos de la identidad latinoamericana. Pero ahora quiero que vayan a la base del tema. ¿De dónde parte nuestra identidad? ¿Quién la construyó? ¿Y cómo ha ido avanzando esta identidad latinoamericana hasta ahora? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que América Latina parte, o la identidad latinoamericana parte desde los ojos de los europeos. Ahí se empieza a construir América Latina, sobre lo que ellos ven de nosotros. Y por lo mismo, insisto con el tema del mapa, aparecemos como un espacio chiquitito en el mapa, ellos se dibujan gigantes en el mapa, ¿cierto? Porque ellos son superiores, nosotros somos una cosa al fin del mundo, ¿cierto? Recalca mucho el tema de la herencia colonial. Pensemos de hecho de que antes de ser América Latina, éramos Hispanoamérica y nos clasificaron así porque éramos colonias españolas. O sea, estábamos a cargo de alguien poderoso. Nosotros prácticamente no teníamos idea qué hacer y como no sabíamos qué hacer, nos tenían que gobernar gente que sí estuviera capacitada. Nosotros éramos aquí unas bestias salvajes que andábamos de nuevo por el mundo. Otra cosa que tiene el tema de América Latina, que de hecho yo los invito a buscar así como en Google, pongan América Latina cultura y le va a salir como típico imagen de hombres, de verdad, hombres primero, muy colorido, la idea de que todos comemos tacos, todos bailamos ranchera y todos usamos ponchos como que esa es la idea que se proyecta de América Latina. Y nosotros que somos latinoamericanos, sabemos que nuestra identidad es mucho más que eso, ¿cierto? Y que de Walter, la hecho, cueca. la cuenca, por ejemplo, ¿cierto? Pero nosotros latinoamericanos valoramos mucho más la cultura indígena. Nosotros, porque la conocemos, ¿cierto? De hecho, algo que a mí me pareció muy bonito y por eso se los quise mostrar en la guía anterior, que en el video de Latinoamérica de Calle 13, partiera este caballero hablando por la radio en quechua también, porque nosotros tenemos esa identidad así como súper arraigada. En cambio, si nosotros le preguntáramos a un gringo, por ejemplo, oye, tú, no sé, ¿sabes sobre el tema quechua? Te van a decir como, ¿qué es eso? Probablemente no tengan idea. Como que el tema indígena para el resto del mundo no es visible, no le toman el peso, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que han hecho los europeos con nuestra identidad es que han borrado mucho la herencia afroamericana. Y la herencia afro está súper presente en América Latina. Nosotros como chilenos no tuvimos tanta presencia africana, pero en otros países es mucho más evidente. Y eso lo borran cuando nos hablan de nuestra identidad. Y por lo mismo, la intención de esta primera tarea que van a tener que hacer ustedes es eso, cuestionar de dónde viene nuestra identidad. No simplemente hablar de la identidad latinoamericana ahora que dice como, bueno, hay mucha migración y eso nos hace muy bien porque conocemos cultura, no. Como decir, ¿de dónde viene mi identidad? ¿Cuándo parte mi identidad? O sea, esa es la tarea. Por lo mismo, vuelvo a esta misma imagen. Yo sé que es una clase muy conceptual y yo sé que eso puede confundir. Así que, así como es momento para que ustedes me hablen, también es momento para que me hagan preguntas. Si ahora yo les volviera a preguntar, ¿qué es lo latinoamericano?
Ya me habían dicho, ¿cierto?, que era la parte de abajo de un continente, me habían dicho que tenía costumbres en común, me habían dicho que tenía una identidad en común. ¿Qué me podrían decir ahora, por ejemplo, sobre el inicio de la identidad latinoamericana? ¿Cuándo parte lo latinoamericano? ¿Qué le preguntamos? Christopher, ¿cuándo parte esto de lo latinoamericano? Si no sabe, dígame, va a preguntarle a otra persona. Esperando a Christopher eternamente. Vamos con otra. La Lucía. Lucía, ¿qué me podrías decir tú sobre lo latinoamericano ahora? Ya que vimos todo este tema de la inferioridad con la que se trata América Latina. ¿Qué me podrías decir tú sobre América Latina ahora? ¿Cómo es nuestra identidad? ¿Qué me dices tú sobre eso? No sé. Dale, atrévete. Si ya dijimos que nos construyeron como que éramos colonias inferiores, ¿qué podemos sacar de ahí? ¿Nos seguiremos sintiendo así, entre comillas, con respecto Que, al resto del mundo? que realmente nosotros somos como más, no sé, rebeldes porque realmente luchábamos, entre comillas, para poder separarnos de monarquías, Ya, por así decirlo. No sé qué más podría decir al respecto. como que nos queremos Porque de diferenciar. afuera todos nos ven como fiesteros y esas cosas, pero no sé cómo expresarme realmente. O sea, como que hay un estereotipo de los latinoamericanos, ¿podría ser? Sí, sí. Súper bien. ¿A qué más le preguntamos? Krishna, ¿qué me dirías tú sobre el tema de lo latinoamericano? ¿Qué opinas tú? Pensando que pasamos primero a ser, primero nos llamamos Hispanoamérica, luego nos llamamos Iberoamérica y terminamos finalmente llamándonos Latinoamérica. ¿Qué elementos hay ahí? ¿Cómo es nuestra identidad hoy a raíz de lo mismo? Que hay diversas culturas y que, por ejemplo, hartos conquistadores vieron de diferentes expectativas el mapa, o sea, como que, a ver, el mapa antes lo veían, se confundieron con países, por ejemplo, India creyeron que estaba en América y también tenían eso, pues, no tengo nada más que decir. Como que se transformó un poco la imagen que teníamos. Claro, tenían diversas expectativas en el mapa, así como más extenso, después vieron que Brasil y Chile eran similares, aunque fueron conquistados por diferentes países, como España, Portugal, etcétera. Exacto, súper bien. Entonces, por eso la idea, chiquillo, de mostrarle este mapa invertido. Es como decir, bueno, así nos vieron los europeos, así nos tenemos que ver nosotros. Nosotros somos lo más importante, por eso nosotros estamos arriba. Esa es como la intención un poco de este ejercicio. Entonces, ya teniendo en claro eso, que tenemos mucha diversidad cultural, que el mapa geográfico ha cambiado mucho en relación con qué tan grande o qué tan pequeño nos ven desde afuera, con este sentimiento de ser distinguido, como también dijo la compañera, ¿cierto? De querer mostrar que somos distintos a lo que piensan que somos, porque tenemos un estereotipo súper marcado. De hecho, como anécdota lo cuento, a mí me llamaba mucho la atención que yo tenía una compañera gringa en un momento y ella decía, nosotros los americanos, bla, 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 y yo decía, ¿por qué ella se trata de americana si yo también soy americana? Me era súper raro eso como de ser tan superior, así como que yo soy América. Era como, no, po. Y yo en un momento se lo dije y para ella como que fue muy como explosivo en la cabeza, como, sí, está bien, tú eres americana, pero yo también, po. Tú eres norteamericana y yo soy latinoamericana, pero formamos lo mismo. Entonces, claro, como que eso fue muy difícil para ella de entender.
Y eso es porque lo tienen súper arraigado, esta idea de que son superiores, y que nosotros estamos abajo. Así como, de hecho, se dice mucho que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, de hecho. Se dice mucho, sobre todo por el tema de la construcción del muro que hubo hace un tiempo y todo lo demás. Y tal como dice la Scarlett en el chat, claro que fue un ordenamiento de identidades. Como esta idea de que primero dijeron, ya, a ver, ya, ¿cómo definimos a esta gente que vive en este lugar? Primero dijimos, ya, fueron conquistados por españoles. Ok. Luego, digamos, no, en realidad fueron conquistados por potencias europeas. No, en realidad todos tienen una lengua en origen latín. Entonces, como que cada vez se fue como modificando la noción de América Latina. Entonces, mis chiquillos y chiquillas. Profesora, pero es que no era modificar, era más como clasificar, porque aparte nos clasificaban por qué nos enseñaban los europeos, nos clasificaban por cuál de los dos países nos iban metiendo sus culturas, entonces como... Claro, súper bien. De hecho sí, pues, de ahí parte el tema, como que, ¿cómo los defino? Por decirlo de alguna manera. Súper bien. Entonces, lo que van a hacer en las clases, chiquillos, y lo hago de esta manera meramente porque sé que estamos en un periodo tan apagado, como que estamos todos así como de modo medio zombie. Entonces, por eso solamente les voy a hacer que en esta fase 3, su producto final va a ser entregarme un tríptico. ¿Cuáles van a ser las instrucciones de esto? Que por clase ustedes van a ir construyendo una de las caretas de este tríptico. Entonces, en esta clase van a trabajar por semana. Ya no va a ser como que van a tener toda esta semana, 2 semanas, y luego 2 semanas para que yo lo revise, y luego 2 semanas para retroalimentar, y luego... desde hoy día hasta el próximo miércoles, ustedes tienen tiempo para entregarme la primera cara del tríptico. Yo durante esa misma semana, mientras con más plazo me lo entreguen, más rápido lo voy a revisar también. Y de ahí a la próxima semana, que vamos a trabajar otro tema, van a elaborar la careta 2 del tríptico y me lo van a mandar, yo lo reviso y así. La tercera clase hacen la careta 3 del tríptico. Es como un trabajo acumulativo. Entonces yo todas las semanas voy a ir evaluando cada una de las caras de su tríptico, cada una de esas caras va a tener una nota y al final todo se va a acumular y va a tener una nota final, ¿ya? Lo hago de este modo porque siento, bueno, yo sé que el lectivo fue una guía, ¿no? Pero sé que antes era como la guía de matemáticas, de lenguaje, de lectivo, de, no sé, de inglés, entonces era como todo muy bomba en muy poco tiempo, entonces no quiero saturarlos. Por eso les digo como que vamos a ir trabajando por parte, ¿ya? Por eso no les pido así como el tríptico, ya quiero un tríptico para la próxima semana, no. Vamos a ir trabajándolo con tiempo. De hecho, la cuarta clase, que no aparece en esta parte, van a terminar de elaborar el tríptico en la misma clase. Esa es mi intención, que el tiempo lo aprovechemos bien. No quiero sobresaturarlos con tareas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como les decía, es un tríptico, pero lo van a hacer en un programa que se llama Canva. ¿Han usado Canva antes para algo? ¿Les suena Canva? No. ¿No? No, profe. Sí, profe, yo sí, Yo en no, otro yo colegio. Yo no. Ya le voy a hacer un mini tutorial. Es horrible. No, ¿Es es horrible. No, es Sí, súper no me simple. Yo de hecho gusta. dije, mejor Canva No. porque es súper simple. No, tranqui, don't worry. La idea es que no sea estresante para ustedes. Les voy a explicar. Lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta. O sea, ustedes, lo primero que les va a aparecer dice como, crea tu cuenta. Pueden hacerlo, ¿cómo se llama? Con un Gmail o con la cuenta de Facebook. Así como bien sencillo, con tal de que pongan el mail y listo. Y se les va a hacer una cuenta. Es muy fácil. Y una vez que tengan la cuenta hecha, yo lo hice con mi Gmail, les va a aparecer esto, que son distintos tipos de cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, si yo quiero subir un post a Instagram, si yo quiero hacer una especie de PowerPoint pero más bonito, si yo quiero hacer un póster, si quiero hacer un video, y hay más opciones. Si quiero hacer una portada de Facebook, si quiero hacer una infografía, hay muchas opciones. Y de hecho la idea es como de enseñarles esto también, es para que les sirva en otros trabajos más adelante, obviamente, porque tiene diseño súper bonito, entonces les va a ayudar. Entonces, en este caso, como es un tríptico, nos vamos a ir a donde dice folleto. Y se nos va a abrir, cuando cargue mi internet, ahí sí,
como un nuevo proyecto. ¿Qué es esto? Y aquí tenemos muchas plantillas ya listas, y bien bonitas, de hecho. Entonces tenemos, por ejemplo, esa que tiene como unas palmeritas, tenemos este que tiene unas flores, no sé. Ustedes eligen la plantilla que ustedes quieran, porque aquí la creatividad de su trabajo también es evaluada. O sea, que fome así como uno que diga como Latinoamérica. Latinoamérica es esto, y me pongan una imagen. No, pues fome. La idea por lo mismo de usar esta aplicación es que ustedes usen las herramientas de la aplicación, porque tiene muchas cosas, y de verdad que son súper bonitas, entonces mi intención es esa. Entonces, por ejemplo, ya, yo voy a hacer mi tríptico con esta plantilla. La primera plantilla es la parte de afuera del tríptico, y toda la parte de afuera del tríptico la vamos a hacer juntos en la clase 4, entonces olvídenla. Lo que tienen que hacer ustedes es la parte de adentro del tríptico, que en este caso sería lo que aparece como plantilla 2, ¿ya? Por si acaso, esta aplicación es gratuita, pero hay cosas que son premium y te cobran. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar las cuestiones premium? Pues vemos las que son gratuitas. Y además, ¿cómo se llama? De repente hay imágenes que son premium, igual se pueden usar, con la diferencia de que atrás va a aparecer como el logo que dice Canva, pero me da lo mismo, yo no voy a evaluar que Pero se pueden descargar imágenes al computador y después subirlas por archivo subido. Ya. Exacto. Se podemos buscar imágenes dentro de la misma aplicación, o tal como dice la Eileen, podemos buscar imágenes, bajarlas al computador y luego pegarlas. Entonces, supongo, ya que nuestra primera clase de hoy día fue sobre identidad latinoamericana, yo tengo aquí, por ejemplo, este es un ejemplo muy, muy malo, pero es un ejemplo para que tengan una idea. Entonces, mi primera clase, como es de identidad latinoamericana, yo le voy a poner un título creativo, voy a decir, ya, vamos a poner la América inventada, por ejemplo. Ese va a ser mi título. Yo puedo ponerlo, y ahí arriba salen las opciones, el tamaño, el tipo de letra, hay distintos tipos de letras también. Si yo quiero poner una imagen sobre el fondo, si quiero poner más imágenes, yo lo puedo elegir. De hecho, por ejemplo, aquí en la orillita, donde dice elementos, hay como GIF y cosas. O sea, por ejemplo, ya, voy a poner esa mano. Y puedo poner esa mano en mi presentación. Eso es. Entonces, la idea es que ustedes como que sepan ocupar la herramienta. ¿Qué hay aquí al lado? Como decía la Eileen, aquí se pueden subir archivos propios. Si yo quiero, por ejemplo, poner un extracto de una foto o un extracto de un video, lo puedo subir desde mi computador. Aquí hay fotos para buscar. De hecho, yo había buscado América Latina. Me gustó esa imagen, por ejemplo, y la paso para acá. La vamos a achicar. Y lo voy a poner ahí, por ejemplo, no sé. Hay elementos, como les decía, que son figuritas, hay GIFs, puedo poner textos, más títulos o subtítulos, hay distintos tipos de letra también. Entonces la idea ahí como que de verdad, junto con el contenido, también me importa mucho la creatividad de ustedes para hacer esta cosa. Lo digo en serio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Les decía, de aquí a la próxima semana tiene que estar lista la careta 1 de su tríptico. ¿Cómo me lo van a mandar? Porque yo lo voy a revisar, como ya les decía. Se van a ir a la parte de aquí arriba, que dice compartir, y en compartir aparece la opción compartir enlace. Se van a compartir enlace y les va a salir como el link, y lo copian. Y usted me manda un correo, me dice, hola profe, ¿cómo está? Le mando mi parte 1 de la tarea de lectivo. Y me manda ese link y yo lo voy a revisar. Así de sencillo, ¿ya? ¿Dónde tienen que mandarme esa tarea? Obviamente a mi mail, que ya lo conocen, y también al mail de Vicente, que es un profe practicante que probablemente nos acompañe la próxima semana, que también va a estar con nosotros. Los dos lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces la intención, chiquillos, insisto, es que vayan trabajando como con tiempo, con calma. Esta semana tienen que trabajar solamente en la careta 1 de su tríptico. La próxima semana seguimos avanzando con lo otro, que va a ser otro tema, y esa es la modalidad. Y como les decía, lo que voy a evaluar en este tríptico por semana es que tenga un título creativo, que presente los conceptos de la clase que estamos trabajando. En la clase de hoy día fue identidad latinoamericana, que explique
el tema de la clase, es como una especie de resumen de lo que vimos en la clase. Por eso es importante que vengan a la clase, que estén dentro de la clase y que si no vienen, que revisen después la clase que va a estar disponible en YouTube. Entonces, eso es. ¿Les parece este formato o prefieren que hagamos una guía? ¿Les queda más cómodo así o creen que podemos modificar algo? Me interesa su opinión. Profe, yo lo veo bien. Yo. No sé ¿Sí? los demás. ¿Prefieren que este formato va a funcionar bien? Hmm. Si es que no tienen compu, y pueden ocupar Canva desde el celular también, como para que no se compliquen. Y es lo mismo, simplemente hay que hacer una cuenta, que lo hacen con su correo electrónico y lo van a poder usar. Ya no es, de hecho, por eso elegí esa aplicación, porque es como bien versátil, no es como tan... Buenardo. Buenardo, ¿cómo que buenardo? Profe, una Diga. duda, disculpe. Entonces, para esta clase tenemos que hacer la careta 1, pero, o sea, como estamos hablando de la clase de hoy, ¿tiene que ser como nada más una portada referente a eso o también tiene que llevar como, o sea, tenemos que basarnos en la clase de hoy para hacer como el título del tríptico, pues, de la careta 1? No, mira, la careta 1, o sea, la careta de afuera, que te digo yo, lo vamos a hacer en la cuarta clase, ¿ya? Lo vamos a hacer juntos, como que cada uno va a estar como haciendo su trabajo mientras yo estoy ahí como en off, como apoyando el trabajo. Lo que tienen que hacer esta semana, hasta el próximo miércoles, es hacer un título, obviamente, sobre la clase de hoy y explicar los elementos centrales que vimos en la clase de hoy. Entonces, por ejemplo, si dijimos que nuestro tema de hoy fue la identidad latinoamericana, tú mismo, Fernando, ¿qué elemento importante crees que podríamos mencionar respecto a esta clase? ¿Qué puede ser? Ya, no sé, como la evolución de cómo, o sea, primero, cómo se ha reflejado el ser colonizados en el haber sido colonias, y eso es como cómo hemos proyectado nosotros nuestra identidad frente al resto del mundo, Exacto. por eso mismo, por ser colonias, y cómo ha ido evolucionando la geografía de Latinoamérica, el mismo nombre del continente, desde que éramos colonias hasta que hemos ido independizándonos y tal, Eso es, y labrándonos nuestro nombrecito. súper, súper bien. De hecho, como que esos elementos tienen que estar dentro de tu primera careta. Es como una síntesis de lo que vamos revisando en la clase. Vale, ¿qué es esa que tiene ahí como en la izquierda? Claro, esta de acá es la careta 1. Yo le pongo aquí como un ejemplo nomás, hago esto como para que sepan ocupar la herramienta. Si yo, supongamos, voy a poner la manito ahí, luego el título lo voy a poner acá arriba, sobre las manitos, y además yo quiero poner ¿en qué tipo de letra? Ya, en esa que dice queso parmesano, en ese tipo de letra, quiero escribir las ideas centrales de mi clase. Cuando pueda mover la cuestión, sí. Ahí sí. Y ahí, por ejemplo, ya yo voy a poner entonces las ideas centrales de mi clase, como decía. Dijimos que... Ay, no puedo mover. Ahí. Entonces dijimos que tenemos, por ejemplo, un pasado colonial. Entonces escribo ahí, no, mi pasado, nuestra identidad está basada en un pasado colonial. Ya que no se ve con la imagen que tengo atrás, lo puedo poner en negro. Ahí están los colores de las letras. Entonces, esa es la idea, como que vayan usando las herramientas del Canva, de la aplicación, para ir haciendo una síntesis de la clase, del tema de la clase, de manera creativa. ¿Me entienden? Vale. Sí. Ya, genial. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el tema de Canva? Sí, bueno, si tienen preguntas, chiquillos, ustedes saben que me mandan un mail y yo les voy a responder. Pero
la intención de hacer el trabajo más simple me hizo hacer este trabajo para ustedes. Como que lo vayamos haciendo de a poquito, que lo vayamos evaluando de a poco también, y que terminemos en una clase 4 en donde hagamos toda la parte final juntos, con tal de que no tengan que estar como otra semana más haciendo la parte final. ¿Les parece? Yes. Excelente. Entonces, sean Profe, alguien libres. está hablando, pero se le escucha súper bajito. ¿Se me escucha mal? No, que alguien le está hablando, pero se escucha. Ah, es ¿Cómo dijo Scarlett. que se mandaba ¿Cómo? el archivo? ¿Cómo dijo que se mandaba el archivo? Ah, ya, ¿cómo se manda? Se copiaba el enlace, ¿cierto? Se copia el enlace. Les va a aparecer lo mismo que yo tengo acá, ¿cierto? Y aquí en la parte de arriba, de la derecha, dice compartir. Aprieto compartir y dice compartir enlace. Ahí donde sale como esos ganchitos. Y lo aprieto. Y me va a salir el link de mi proyecto de tríptico. Y le pongo copiar nomás. Se va a copiar automáticamente. O sea, ahí ustedes me mandan el mail y me copian ese link. ¿Ahí sí? No alcanzo a escuchar bien. Pero bueno, si alguno queda con una duda, chiquillos, por favor me escriben, yo no tengo ningún problema en ayudarlos. O también con el Canva, yo les puedo ayudar, no hay problema. Ya, queridos, los libero entonces. Voy a quedar atenta esta semana a recibir sus trípticos, o su cara 1 del tríptico. Si tienen preguntas con la clase o algo que no les quedó claro, me escriben. Si hay algo que no entienden del tríptico o de la aplicación, me escriben. Solo les pido que cuando lo tengan listo, recuerden mandarme el link a mí y a Vicente, que va a ser el practicante que va a estar con nosotros, ¿ya? ¿Y el correo del que dice usted, profe? El practicante. Del Vicente está ahí. vicente.montesinos @mail.udp.cl. Déjeme. Cópielo nomás, tranquilo. Ah, profe, y entonces este tríptico va a ser a la vez el trabajo final. Exacto. Está súper brutal, entonces mejor así. Es que es para ir haciéndolo con calma, porque si no, si como que le Claro. dijera como, lo quiero el tríptico listo el viernes, es mucho. Po. Se vamos haciéndolo a medida que van avanzando las clases, para que tengan tiempo y no se vean tan saturados con todas las tareas. Esa fue mi intención. ¿Ahí sí? ¿Lo notaron? Sí. Ya. Ya, chiquillos, Eso no los pasa. dejo entonces. A mí. Ya, por favor, a mí. Cualquier cosita me escriben nomás, no hay ningún problema. Nos vemos la Vale, próxima profe, semana cuídese. entonces. No, nos vemos el Bueno, viernes en Educación Ciudadana. Bueno, Chao. los K. Chao, chao. Chao.